A ver, vamos a ponernos guapos. ¡Au, racha! Lo que se pueda, porque no se puede mucho. Tipo de roña ahí. Uf. Yo todavía huelo bien a pesar del puro que estamos haciendo. Pero... Estamos aquí en plena montaña y aquí tenemos a Racha. Racha, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a la bitácora número 200. Semana 204 de nuestro viaje por el mundo. Estamos a punto de hacer casi 4 años viajando. Tres en América, con lo del confinamiento, 6 meses por allí en España y 6 meses ya de camino de España a Indonesia, como sabéis. Y lo estamos haciendo desde Italia, desde Rocapélago a casi 1300 metros de altura. Aquí al lado hay unas... Los Apeninos. En los Apeninos, en Italia. Pero sufrimos para venir hasta aquí, la carretera así, algunos trozos teníamos que ir en primera y en segunda a 10-15 por hora, una cola de coches que te llevábamos detrás de la hostia. Hicimos el paso del Abetón, que es un paso... Un puerto de montaña. Un puerto de montaña que todos son abetos, precioso. Entonces, bueno, en la última bitácora os explicábamos que habíamos hecho voluntariado de Amanjure, que ya nos íbamos, y al día siguiente cayó granizo, pero por suerte estábamos en un techo así. Y hacía una semana o 10 días había caído un granizo, unas bolas así, que esperábamos que no pasase porque llevamos el panel solar encima y se habían visto fotos de coches reventados, de unas bolas de hielo así. Y bueno, cayó granizo chiquito y no pasó nada. Bueno, de hecho no he mirado el panel fotovoltaico, espero que esté bien. Pues nada, después de ahí íbamos camino a La Spezia para visitar Cinque Terre, pero como era un trayecto muy largo, paramos así, la Isola de Cantone. Isola de Cantone. Que era un río todo de piedras, de cantos rodados, súper bonito. Y allí pasamos una noche y conocimos a unos españoles que son temporeros, que viajan en un camión, y a una pareja de, un holandés y una armenia con un bebé, que se habían quedado tirados allí. Se les había roto el llevaban un vehículo de 52 años. Sí, más viejo que el nuestro. Y bueno, pasamos ahí una noche juntos. Cenamos juntos y así, estuvo guay. Y ya al día siguiente nos fuimos para La Spezia. Abbiamo stata una notte là e dopo abbiamo andato. Y Cinque Terre, pues bueno, hay distintas opciones. Está en la Liguria y es una zona que hay 5 pueblitos pescadores, que además es una zona muy bonita porque está en un parque natural y están como en acantilados, ¿no? En zonas muy de difícil acceso y además es un parque natural. Entonces está la opción de hacer un trekking, que son unas 5 horas caminando, y entonces también está la opción de lo que se dice el Cinque Terre Pass, un billete de tren que te permite hacer todo el trayecto en el tren y luego tú te vas bajando y vas visitando los pueblos y puedes hacer algún trocito del trekking entre un pueblo y el otro, ¿no? Entonces nosotros nos decantamos por esta opción, primero porque también para los niños es toda una experiencia subir en tren, porque no es algo que hayan hecho a menudo, por casi decir que no han hecho, porque en Centroamérica prácticamente no hay trenes. No sé si habrá alguno, entonces no me atrevo. Hay metro, porque en Ciudad de México sí que tomamos el metro. Sí, el metro sí. En algunas grandes ciudades hay metro, pero tren como que no hay red ferroviaria, entonces para ellos era como también, ¿no?, una aventura. Entonces visitamos los 5 pueblos: Monterroso, Vernazza, Corniglia, Narola, Río Maggiore, pero mucha gente, mucho calor. Muchísima gente, destino turístico en agosto y bueno, pasamos un día ahí bien, pero mucha calor y mucha gente. Tomamos una granita, que es un granizado, y eran de jugos naturales. Había uno que Esteban y yo nos la tomamos que era de jugo de limón con albahaca. Y de ahí nos fuimos a Viareggio. Viareggio ya es Toscana, al lado está a 20 minutos de Pisa, y ahí quedamos con Sergio. Sergio nos seguía, uno de estos y tantos italianos que nos siguen por las redes, desde que Stepsova nos hizo un vídeo ahí en Costa Rica, y desde entonces muchos italianos, pues Stepsova son italianos, nos siguen, ¿no? Entonces hay algunos que cuando entramos en Italia nos dijeron que os quiero conocer y demás. Estamos en Viareggio. Y dice, ¿dónde? Pásame la ubicación, que os vengo a ver. Y vino ahí rápido y tal, y bueno, estuvimos una tarde. Y ahí en Viareggio nos quedamos 4 días porque encontramos un sitio ahí cojonudo para vender las artesanías a la entrada de una playa que pasaban cientos y cientos de personas, y normalmente esos sitios pues están cotizados, siempre hay, había zona azul en todos lados, pero había
día encontramos ahí un sitio de Strangis que no era ni zona azul, ni molestábamos y tal, y nos aparcábamos ahí, de aquí no nos movemos. Y pusimos las artesanías y nos fue súper bien. La gente pasaba, se hacía fotos con el vehículo, nos preguntaba y nos apoyaba comprando artesanías. Y estuvimos 4 días muy bien, lo único que mucha calor. Y conocimos a Javi también, es un español que lo dejó todo y está viajando en una autocaravana con su gato y su objetivo es hacer el máximo de países posible. Y conocimos a Grima, Piru y Adri. Una familia que son temporeros también, que trabajan en Suiza, con la uva. Y estaban viajando en el camión. Y después, como allí no había para vaciar, íbamos a Camaiore. Aquí en la costa está bastante difícil vaciar y llenar el agua de los tanques. Nos pensábamos que de ir a Latinoamérica aquí sería más fácil aquí, pero es que hasta eso es más difícil, hay normativa para todo, está todo súper restringido y es que alucinamos muchas veces porque no es tan fácil vaciar el depósito y te cobran siempre y bastante a veces y después llenar el agua, tenemos que hacerlo de Stranges ahí en fuentes o lo que sea. Porque no hay áreas en todos lados, nos buscamos la vida así como podemos. Y bueno, después nos fuimos de Viareggio para Pisa y visitamos Pisa, que la verdad que a mí me encantó. La torre de Pisa es espectacular. Me encantó y sé que es un destino muy turístico, bla, pero a mí me apetecía mucho verla porque siempre, cuando estudiaba Historia del Arte en el instituto, siempre me decía mi profe como un error, ¿no? Podía acabar siendo tan bello, ¿no? Sin ser perfecto. Y a mí ese concepto, para mí Pisa, la torre de Pisa es mucho más que la torre en sí, ¿no? Y el hecho, o sea, está bastante inclinada. Estuvimos leyendo ahí la historia y demás y había estado hasta 5 metros y pico de inclinación sobre el vértice. Y ahora la habían como retocado y estaba como a 4 metros. Pero es que es mucho. Si la ves así, está bastante empinada. Sí. No subimos, aparte de por el precio y demás, pero no se puede entrar si no tienes el Green Pass. Si no estás vacunado, no se permite ni con test de antígenos, ni con PCR, solo puedes entrar si estás vacunado. Entonces, salió la normativa unos 3 días antes de que fuésemos a Pisa, sí. Claro, nosotros no estamos vacunados. Y bueno, y se está limitando en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede. Bueno, igualmente la torre de Pisa valía 18 euros por persona, lo por cual subir, sí. Para nuestro presupuesto pues se nos escapa un poco. Sí. Por la noche íbamos a cenar y nos quedamos sin gas. Sí. Total, que al día siguiente, bueno, cenamos juntos, frío, no pasó nada. Y al día siguiente fue toda una odisea por Pisa, nos recorrimos todo Pisa buscando gas, ¿no? Tuvimos que ir a 3 lugares a encontrar gas. Porque no son tan comunes las botellas aquí como en Francia y en España, y tuve que ir a un sitio, no tenemos, prueba a una ferretería, a una ferramenta, como llaman aquí, no, tampoco, tienes que ir a un sitio ahí, ¿qué tal? Había un hombre ahí de toda la vida con el gas, nació allí con el gas, yo creo, y allí la cambiamos y eso. Pero también bastante cara, 25 euros la bombona de 10, mientras que en España vale 13 euros, casi 13 kilos, o sea, bastante más caro. En Francia todavía más caro, unos 37-38 euros, Italia 25, pero aún así más caro que en España. Y después también la odisea de ese día que fuimos, porque Max tenía gusanitos en la caca, gusanitos ahí, y tuvimos que ir a la farmacia, oye, ¿nos das algo? Ahí en América siempre y en España. En España no, vas a la farmacia y te dan un líquido. Bueno, es que en América nos desparasitábamos cada 6 meses. Nos desparasitábamos cada 6 meses con un liquidito que es normal porque hay muchos parásitos en el agua y demás y nos recomendaban cada 6 meses desparasitarnos. Y vas a la farmacia, es muy sencillo, además es muy barato, vale 25 céntimos el potecito como de un jarabe que te lo tomas y los gusanos pues no se pueden adherir al intestino y los sacas, ¿no? Y además por protocolo los tenemos que tomar todos, ¿no? Porque sí, los tenemos que tomar toda la familia. Lo tomas todos porque a veces... Entonces, vamos a la farmacia y nos dicen, no, tienes que ir al médico para eso. ¿Qué dices? Necesito receta. Médico? Una receta, sí. ¿Para eso? Sí, total, que tuvimos que ir al médico a las 6 de la tarde, no. Urgencias está a las 8, 2 horas. A la guardia médica. A la guardia médica. Y además nos cobraron 20 eurazos por eso y después la receta y tal. Y tuvimos que ir otra vez a la farmacia, que no lo tenían, y tuvimos que ir después a otra farmacia. O sea, ese día acabamos como a las 9 y pico de la noche de hacer cosas. Pero nada, ya estamos desparasitados, en 2 semanas hacemos la... Y al final hemos sacado gusanitos todos, teníamos todos. Yo que me miraba ahí en la caca y eso, y en principio no tenía, y cuando nos hemos tomado el medicamento, todos hemos sacado, ¿sabes? Los teníamos por ahí por dentro. Max, es muy curioso. Pero sí, nosotros estábamos recién infectados. Sí. Y bueno, y de ahí nos fuimos a Florencia, llegamos la primera noche. Y nos dijeron, ahí el primer día. En Pisa hacía calor, porque es agosto, pero en Firenze, en Florencia, hace más calor, ¿eh? Y realmente era exagerado. Yo pocas veces he pasado tanta calor. Desde Chiapas en México o El Salvador allí.
o Oaxaca también, en Puerto Escondido, no sudábamos tanto y llenamos 3 garrafas de agua de 6 litros, o sea, 18 litros, y en un día y medio las acabamos de lo que llegamos a beber de agua. Sí, esa noche cada uno se bebía 1 litro de agua caliente, además. Increíble, estaba hirviendo, o sea, el agua, porque se calentaba una cosa. Y nada, tardamos 2 días, llegamos, al día siguiente visitamos la ciudad con las bicis y eso. Con las bicis, Pontevecchio, Santa María di Fiore, sí. Algún palacio. La verdad que Firenze está también destino turístico general, pero es espectacular todo el arte que hay, las estatuas y tal, es una pasada. Incluso una pasada. Los niños, o sea, les encantó, sí. Les encantó, realmente estaban alucinando, mirando todo. Neil descubrió el relieve, ¿no? O sea, como están las esculturas como en relieve, los cuadros así, ¡buah! Le encantó y va haciendo fotos ahí, ¡buah! Esto no lo había visto nunca, qué guay, que parecen reales, ¿no? Cómo puedes sacar de una piedra algo tan hermoso, entonces, bueno. Y en Pontevecchio, que todos son joyerías dentro, y nos quedamos así, joder, si todos son joyerías, todos joyas. Y uno de los seguidores dijo, sí, es que todo tiene una explicación, y en el 1500 el rey Fernandino vivía por ahí al lado y eran todo carnicerías, y no le gustaba el olor y sacó un decreto, los echó todos fuera y se lo dio a los joyeros, y desde entonces todos son joyerías. Mira qué curioso. Están a la antigua usanza, entonces están los mostradores y tal, y para cerrar no tiene una puerta normal, sino que son como una caja de madera, entonces se baja una pieza de madera así, se sube otra de aquí, y se cierra con un cerrojo y un candado y queda totalmente hermético. Súper auténtico. No, la verdad que es bonito. Florencia, mucha gente, mucho calor, pero es bonito. También nos ha tocado agosto, que es lo que pasa, ¿no? Que nosotros estamos todo el año en la carretera, entonces claro, hay ciertos sitios que nos pilla en verano, ¿no? Nos pilla en un normalmente lugar, en invierno casi en siempre otro, estamos solos en los sitios porque visitamos fuera de temporada y además entre semana. El fin de semana aprovechamos para vender artesanías y entre semana visitamos, o sea que es una gozada, ¿no? Bueno, pues total, que decidimos salir de Florencia, dormimos una noche en Florencia y yo le dije a Esteban, no duermo otra noche aquí, porque además estábamos en medio de la ciudad, muchísimo calor, bueno, esa noche prácticamente yo no dormí, para que voy a engañaros. Y nos fuimos para Gliana, bueno, un sitio que encontramos así para aparcar, que podíamos descargar y cargar agua, y estábamos al lado de un lago de pesca deportiva. Dormimos y por la mañana nos levantamos y... Voy a encender mobileta y el motor de arranque ya me hacía se me quedaba encasquillado, ¿no? Y tenía que hacer alguna cosa, pero es que ahora le di a la llave, hacía clic, 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 y no encendía. Y digo... eso era 13 de agosto, un viernes, o sea... Que además hoy es 15 de agosto, felicidades a todas las Marías, bueno, hoy no, cuando lo veáis, no sé, pero claro, igual que en España, aquí en Italia se para el país. Se paran, las 2 semanas de verano se paran, entonces... Digo, bueno, pues voy a hacer la excursión como siempre, me agarro la bici y me voy a mirar por ahí algún sitio, porque además era un pueblo pequeño y estas cosas pues tienes que ir a una ciudad más grande y tal, ¿no? Y con el calor que estaba, la chicha que estaba haciendo y digo, bueno, me voy a un mecánico y a ver dónde me aconseja ir. Y dice, bueno, si quieres, yo te lo pido y que te lo traigan aquí. Y digo, bueno, mira, que me cobre algo más, y tuvimos la suerte de que lo encontró, porque el mobileta tiene 40 años y las piezas muchas veces no esto, ¿no? Me salió un poquito más caro de lo que prevenía, ¿sabes? Nos costó unos 220 euros, pero ya está cambiado, ya es otra cosa que no tengo que preocuparme de a ver dónde nos va a dejar tirados, porque mi preocupación era a ver dónde va a fallar, que no estemos en la civilización, ¿sabes? Entonces todo se complica mucho más. Claro, si hubiese fallado aquí... Si estamos aquí en la montaña y tal, pues ya, bueno, estamos en casa de unos amigos y nos podemos quedar, ¿no? Pero ya tienes que buscar el repuesto, que te lo traigan, el tema de la comida con los niños. No, la verdad que tuvimos mucha suerte, como siempre. Y el chico le gustó nuestra historia también, el mecánico, y yo le dije, claro, yo lo quiero montar yo, que sé cómo montarlo, ya lo habíamos montado una vez, y así me ahorro un dinerillo. Dice, yo te ayudo a montarlo, y al final casi lo montó él, 3/4 del trabajo lo hizo él y yo le ayudé y tal, y lo hicimos en 3/4 de hora, lo hicimos y ya estaba funcionando. Y en un día pasamos de que no iba a ya tenerlo, instalarlo y funcionarlo. Podemos explicar la anécdota de que Esteban iba a hacer un vídeo. Ah, sí. Bueno. Para explicar que nos habíamos quedado tirados, para ponerlo aquí y tal y cual. Y después arrancó. Y cuando está haciendo el vídeo de mirad qué ruido hace, no arranca, hace brum, y arranca la primera y todos riendo. Pero ya habíamos pedido el motor de arranque, digo, es igual, lo cambio, porque no sé cuándo va a volver a fallar y... Pues total, que cuando ya arreglamos la mobileta, fuimos otra vez
a ducharnos. Y ya nos vinimos para acá, para Rocapiélago. En un puerto de montaña súper alto, que hay unas pistas de esquí aquí al lado. Mobileta se ha portado muy bien llegando hasta aquí, lentita, pero hemos llegado. Y aquí se está muy fresquito, estamos a casi 1300 metros y se nota, la temperatura se nota. Y aquí se puede ver el bosque donde estamos y se está súper bien. Hay unas vistas aquí, estamos en casa de ellos, que ahora os lo mostraré, y desde la casa se ven todo el valle hasta allá. O sea, está muy bien. Lo único malo es que tienes... ¿cuánto tienes de camino aquí, caminando? Que no sube casi bueno, es el que coche. claro, nosotros no hemos podido subir con mobileta aquí. Tenemos que dejarla en el pueblo. Ahora estamos en el camino. O sea, esto está en plena montaña, casi no, aquí con un 4x4 casi no llegas. Y tienes que hacer como 15 minutos caminando para abajo, así. Y para arriba. Y para arriba después, sí. Que el primer Como día para yo dejarte decía, las llaves. pero bueno. Dale tu frase, di tu frase. Pues si te gusta el contenido que compartimos, si quieres colaborar con nosotros. Danos un like a los vídeos, que es lo que más nos ayuda, porque cuanto más like tienen, Google dice, pues este vídeo es interesante, y lo promociona más a la gente, y así crecemos un poquito más. Pues esto, suscríbete a nuestro canal, compártelo con alguien que sientas que igual le puede apetecer ver nuestra historia. Y activa la campanita y todo eso, ¿no? Bueno, todo eso, sí, ya lo sabéis. Es que a mí no. Es que te gusta esta frase, tío. ¿Sí? A mí no. Tenemos que comprarnos una campanita. Cling, 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 cling. Nada, que muchas gracias por vernos. Hasta luego. Chao. Aquí, en la hamaca, casi tocando el suelo. A mí me está tocando el culo el suelo. No. ¿No? No, es que tanto se me escapa ya. Vamos a ver. Mira qué estilazo, mira qué estilazo. A ver. ¿Cómo estaba tu cara? Bueno, volvemos, que aquí se nos ve un poquito mejor. Más iluminado. A ver, es que estamos entre el sol y la sombra. Quindi. Potremmo farlo in italiano? No. Tu parli spagnolo e io parlo italiano. Bueno, si tu voglio, si tu vuoi. Io